Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sección de temas para tu ser con Maribel Lolfer. Ahora el tema que les traigo es acerca del perdón y la culpa, parte 2. Espero que disfrutes esta nueva sección, más bien este video que hice algún tiempo, una charla que di en la página que era Mundo Holístico, y ahí la daba cada 15 días. Ahora voy a estar en esta plataforma, temas para tu ser con Maribel Lolfer, y aquí con gusto compartiré más de esas charlas, así como también ustedes me pueden dejar comentarios, válgame la redundancia, en los comentarios, si quieren algún tema en específico, que trate algún tema en específico, adelante. Así es que comenzamos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a una transmisión más que cada 15 días hago con ustedes. Soy Maribel Lolfer, psicoterapeuta humanista, también manejo diversas terapias holísticas, así como meditaciones, etcétera. Bien, el tema que les traigo hoy es la culpa y el perdón, parte 2. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la culpa anteriormente? Entonces, ¿qué es lo que esconde detrás de los distintos sentimientos de culpa? Esto es muy importante saber qué se esconde detrás de esa culpabilidad que nosotros sentimos como un sentimiento de responsabilidad hacia el otro y hacia uno mismo. También es necesario cumplir varios valores sanos y positivos de no dañar a alguien de una manera intencionada y, en definitiva, de estar en paz contigo mismo, con nosotros mismos. Entonces, si profundizamos en este tema para que el sentimiento de culpa destructiva o tóxica, aquella que pasa por encima de nuestros deseos, nuestras necesidades, ponemos las del otro, el núcleo que no es otro, una necesidad de aprobación, o sea, no nos estamos aprobando por miedo a la exclusión social o por no complacer a los demás. Y por lo tanto, como castigo, nos vamos a quedar solos. Entonces, esto es a nivel superficial, es un motivo aparente, que es lo que el otro haces, que haces por el otro. Entonces, porque nosotros creemos o porque crees que él o ella te necesita más que tú a ti mismo. Entonces, pero si escarbamos más a fondo, hay un miedo al abandono. Es un miedo al abandono, de quedarnos solos, a la familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Dejen de relacionarse con nosotros porque no hemos cumplido las expectativas de los demás. Por lo tanto, tampoco sus deseos. Si, por ejemplo, si yo no voy a ver a mamá, entonces, o estar con ella, mamá está triste o enfadada conmigo. Esto conecta directamente con el niño de nosotros mismos, nuestro niña o niño interior, y nos resulta muy angustiante vivir con este sentimiento, el de creer que estamos haciendo daño a uno de nuestros seres más queridos. Entonces, también esto tenemos que verlo, desde dónde lo aprendemos, este sentimiento de culpa, ¿sí? El deber ser. Tienes que ser tal cosa, tienes que cumplir ciertas expectativas de los demás. Y precisamente de ahí viene la culpa tóxica, la culpa nociva. Entonces también está eso de que nos resulta angustiante vivir con este sentimiento, el creer que estamos haciendo daño, entre comillas, porque no necesariamente estamos haciendo daño a uno de nuestros seres más queridos, como en el caso anterior que les puse de ejemplo, que es la mamá. Entonces, solo porque alguien querido no nos lo ha pedido, o sea, porque nuestra mamá a veces nos pide o porque alguien muy especial para nosotros nos pidió hacer algo, es que lo tengo que hacer. A pesar, muchas veces, de que realmente no podía hacerlo, pero pues lo voy a hacer
porque para que no me dé la culpa, ese sentimiento de culpa, ese remordimiento de conciencia que se dice. Entonces, hay que ver nuestros cuidados. Es muy importante el cuidarse a uno mismo, ¿sí? Para en estas cuestiones de culpa. Ahora, dentro de esta culpa tóxica, también tiene que ver la sociedad y cómo nos criaron, la crianza, sobre todo la crianza que ha sido un poco agresiva en ese aspecto, de que, hey, tienes que hacer de tal forma para ser un buen hijo, una buena persona, etcétera. Entonces, ahí tenemos que ver qué tanto estamos llevando la culpa nociva a nosotros mismos y por lo tanto también es una forma de flagelarnos para que, como castigarnos, algo así, para cumplir con ese deber ser, o sea, deber ser porque nos lo impone la sociedad, nos lo impusieron desde muy chicos, entonces se tiene muchas veces muy arraigado todo eso. Por eso es muy importante trabajar con nuestras emociones y las culpas, ¿sí? Porque siempre que hay culpa nociva, sobre todo, pues se tiende a la depresión y vienen otros tipos de como de juzgarse a uno mismo, de decir soy mala persona, ta, 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 ta. O sea, todas estas cosas negativas hacia nosotros mismos que nos estamos haciendo daño. Entonces es muy importante aquí también el cuidarnos, el autocuidado, tomar medidas, de decir hasta aquí, oye, no puedo este momento, realmente me encantaría estar contigo en esta situación o me encantaría ir a visitarte, pero realmente no puedo. Claro que voy a ir a visitarte, ojo, claro que voy a ir a visitarte, pero cuando haga mis tiempos, sí, es muy importante saberlo decir y pedir, poner un alto. Sí, cuando tenga mi tiempo, ojo, esto no, hay que sacarnos de la cabeza que si decimos voy a darme mi tiempo, estamos siendo egoístas. No, ojo, estamos cuidando de nosotros, porque también nosotros tenemos derecho a nuestro tiempo. También nosotros tenemos actividades que hacer como los demás, ¿sí? Entonces tienes que cuidarte de ti misma, de ti mismo, para saber atender al otro, para poder más bien atender al otro. Y también saber en qué manera decirle ese no sin ser agresivos tampoco nosotros, sin ser, no, o sea, como que no se oiga como una queja, sino que se oiga que realmente tienes esa idea de ir, por ejemplo, a algún lugar o de ir a visitar a alguien, entonces decirlo, en este momento, en serio, no puedo ayudarte o no puedo visitarte, pero lo voy a hacer en cuanto pueda. Y realmente hacerlo, no decirlo nomás para salir del paso, tampoco se trata de eso, de decir cosas para salir del paso, no. Es, ok, está bien, lo voy a hacer. Es el compromiso también, pero un compromiso en positivo, no en negativo. No como el compromiso que se tomaría por no sentirte culpable. Y al final de cuentas te vas a sentir culpable contigo misma o contigo mismo porque, ay, de haber sabido no hago esto. ¿Y para qué lo hice? O lo hice y ya no me dieron mis tiempos. O lo hice, dejé de hacer esto por X, Y, Z. O sea, esa culpa va a resurgir, pero en nosotros, hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, este tipo de culpa no es otro intento más que la decisión temprana e insana de evitar un enfrentamiento, ojo, por no enfrentar a nuestros seres queridos y por temor a perder esa amistad, por temor a perder, etcétera, el amor de alguien o lo que sea. Entonces, alguien muy querido. Entonces, por eso tomamos la decisión de sacrificarnos, por así decir, para no tener la culpa, ¿sí? Pero resulta que la culpa es de las armas más poderosas para dominar y controlar al otro, ojo, para conseguir que el otro actúe como nosotros queremos. Es casi
comparable al miedo como el elemento controlador, pero más elaborada. Menos primitivo en el sentido de que hay reglas, elaboraciones y juegos psicológicos. Este ejemplo sería el de una mamá, de tu mamá, de mi mamá, etcétera, que después de haber cocinado toda la mañana, como me marcho y no me quedo a comer, ¿cómo será posible esto después de que la pobre mujer allá cocinó? Entonces esta regla es implícita y es aunque yo no lo haya pedido, aunque no me venga bien en ese sentido, en este momento, si ella ha cocinado para mí, yo elijo comerme, perdón, que comerme, perdón, elijo quedarme a comer antes que sostener la culpa de decirle que no. O sea, ¿cuántas veces no hemos hecho algo así parecido? Mira, esta mujer o esta persona hizo tal cosa, mira, no la voy a desairar, no la voy a desairar, sería falta de respeto, etcétera. Entonces, la diferencia de este ejemplo entre una persona con un sentimiento de culpa dominante y que cede al chantaje emocional es que siempre entra en este juego, que no puede decir que no a pesar de su voluntad de no querer. La persona que es autónoma y autosuficiente es capaz de valorar sus deseos y sus opciones en cada momento y quedarse a comer o no según la ocasión. No se trata tampoco de no valorar ni agradecer el acto de cuidado, este acto de cuidado que hace esta persona al cocinar para nosotros, sino también de entrar en el juego, no entrar en el juego de manipulación. O sea, no entres en ese juego. Hay que tener mucho cuidado porque todo esto es muy sutil. Esto van surgiendo en todo estas, por ejemplo, en los procesos de terapia surgen todo este tipo de cosas, de culpas por esas reglas implícitas y juegos psicológicos en nuestro entorno. Ahora vamos que, ¿por qué en la adolescencia se inician ciertas conductas autodestructivas? Pues precisamente porque este es el periodo de grupo de amigos, representa la mayor influencia. Entonces el adolescente en ocasiones está confuso con la ansiedad y miedo, pero sigue arrastrando los mandatos de sus padres, que en ocasiones son contradictorios al de su grupo de amigos. Entonces, en caso extremo, pueden llegar a realizar actos violentos de los que ellos mismos juzgan negativamente y confesar que lo han hecho porque el resto de sus amigos lo hacían, ¿sí? Es como esa especie de rebeldía que los llevan a casos extremos de violencia, etcétera. Entonces, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque eso le va a generar también a la larga una culpa. Entonces, también que muchas veces tenemos que, se sugiere cuando están en estas cosas que independientemente seas adolescente o no, sobre todo cuando tienes alguna adicción también porque las adicciones ocasionan culpa. Entonces, también en los grupos de apoyo se dice que tienen que abandonar esos hábitos antiguos y por lo tanto es duro de ir en contra de los deseos de tu entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces el entorno, cuando se empieza a tomar, por ejemplo, a tomar una bebida alcohólica, es porque los demás lo hacen y está bien o está establecido que tú también tienes que hacerlo. Entonces, este caso de abandonar este hábito, entonces requiere también muchas veces de retirarse de ciertas amistades que sabes que te pueden juzgar, de no seguir con la tradición, etcétera. Entonces, ahí también es por protección de ti mismo. ¿Por qué? Porque estás queriendo quitar ese mal hábito, queriendo quitar esa adicción y comprenderla sobre todo. Pero si sigues con las mismas personas que te indujeron a esos hábitos, pues no vas a lograr mucho. Al contrario, vas a seguir recayendo y recayendo y recayendo. Entonces, también cuando escogemos culparnos
solo a nosotros mismos por el fracaso, acá hay otra cosa, por las relaciones, por una relación conlleva otro tipo de pensamientos y emociones que no están relacionados con el crecimiento a nivel personal, sino que está relacionado en adentrarnos en una espiral de autorreproches destructivos. Al final la culpa es eso, la culpa destructiva es esta, autorreproche, a autoflagelarnos, etcétera, decir, no sirvo, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de esta autocrítica constructiva, entonces asumimos el fracaso de una relación. Si me culpo, duele menos. Si me culpo yo, tengo el control de lo que está pasando. Si me culpo, no tengo que afrontar a esa persona que me ha dejado. Porque si me culpo, yo soy la o el responsable y no conecto con esa tristeza de abandono. Ese sería otro ejemplo también de la destrucción que lleva la culpa. Entonces, ahora la culpa, conforme a la experiencia profesional, ¿cómo se ve? Bueno, en la terapia humanista hay varios valores nucleares que se tienen que tener en cuenta todos los terapeutas, todos los que somos terapeutas humanistas, lo tenemos que tomar en cuenta. La principal es crear un vínculo afectivo a nivel profundo con nuestros clientes, basándonos en confianza, seguridad, amor incondicional, respeto, apoyo, presencia, honestidad, protección y permiso y empatía. Entonces, si no tenemos estas cosas, no estamos haciendo este tipo de terapia, es otro tipo de terapia. También es algo muy bonito ver al paciente cuando lo comprendemos sin juzgarlo, cuando somos ese apoyo sano, que no lo prejuzgamos tampoco, que simplemente se va abriendo y transformando en algo más positivo para él o ella misma. También otro punto clave en tratar estas cosas es la confianza, el proceso de confianza. La paciente o el paciente percibe un lugar seguro donde darse permiso con esas emociones profundas que le están oprimiendo y empieza de manera sutil a un cambio hacia una manera más sana de vivir. Abandonada la idea ya sea de sobrevivir, sino que ya cambien este concepto de sobrevivencia a vivir esta relación. También se entiende como el apego sano y seguro que hace posible el desarrollo de una personalidad sana, donde se alimenta la autoestima, como aquella madre que es sensible a las señales del bebé, a lo que necesita y que siempre está para cuidarle. Se trata de recrear esta relación de apego de donde el paciente o la paciente experimente o sienta que él o la terapeuta siempre va a estar para ayudarle y acompañarle en este proceso, que en definitiva siempre va a contar con nuestra presencia. Entonces, un elemento que es fundamental es la importancia de terapeuta que haya realizado un proceso de terapia personal. Es importantísimo que uno también como terapeuta, como psicoterapeuta, estés en un proceso, ¿sí? Tener nuestro propio proceso, porque al final de cuentas somos seres humanos. Entonces también tenemos nuestras cosas. Y yo no tendría confianza en un terapeuta que no tuviera su proceso. Independientemente de la terapia que sea, tiene que tener su proceso para poder ayudar a otros. Si no estás sanándote o sanada constantemente o viendo de ti esa humanidad, trabajando con esa humanidad, trabajando constantemente para ser mejor y hacer mejor tu trabajo, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a otra profesión, o sea, otra profesión no tiene por qué, no entiendo más bien por qué no sería necesario si estamos también como a cargo de esa responsabilidad de ayudar y acompañar a otras personas. También nosotros nos tenemos que ayudar y acompañar a nosotros mismos. Sí, esto es muy, muy, muy importante. Sí, por lo mismo, porque también tenemos nuestras culpas, nuestros sentimientos de culpa y todo eso, entonces tenemos que valorar esas cosas
no valorar de apreciar, de atesorar, perdón, sino valorar, de ver, a ver, ¿qué está pasando en ese momento cuando me siento culpable con algo o con alguien o por algo? Entonces, es muy, muy importante. El sentimiento de culpa, pues, como lo hemos visto, se va gestando a través de los introyectos que recibimos en nuestra infancia y es una clave sencilla, vacía. Es una clave que se tiene de aquí de la infancia. En la infancia aprendemos muchas cosas, tanto positivas como negativas. Entonces, por eso es muy importante trabajar con nuestro niño interior. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros mismos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, también cómo podemos acabar con esta culpa, con este sentimiento de culpa, pues como ya se ha dicho, la culpa viene siendo como ese guardián que permanece escondido, sin reflexión y actúa y ataca sin preguntar. Órale, sale. Sí, cuando nos sentimos culpables sale de la nada, dice, guau, me siento culpable por esto. O sea, es por lo mismo, es como está el acecho, está viendo cuándo salir. Entonces, estas voces y mandatos que tenemos de podrá ser, por así decir, el padre crítico o, o nuestro crítico interno, pero ese crítico sí feroz, atroz, a veces un poco maligno, ¿por qué no? Pues entonces nos come, nos carcome, y entonces hay que reflexionar y cuestionar esta culpa, cómo desde pequeños la hemos traído a la luz. Ahorita de adultos seguimos sintiéndonos culpables por no aceptar lo cual cosa, como en el caso anterior de la mamá, o por no aceptar la cual cosa a cierta familia, a cierta familiar. Entonces, eso también es importante. La culpa es como un tsunami que arrasa sin avisar y una de las armas con las que se puede contar es sacar todos esos pensamientos y reflexionar sobre ellos. La reflexión es súper importante. Desde nuestro adulto, ¿soy culpable? ¿He hecho lo que he podido? ¿Es justo y razonable lo que me piden? Estas preguntas son súper importantes, pero sin embargo, la parte más difícil sigue siendo la emocional, como estos pensamientos que van unidos a nuestras emociones. También otro de los elementos fundamentales para acabar con esta culpa es la relación que tenemos con nosotros mismos y en definitiva la autoestima. Yo diría también, en definitiva, trabajar esa autoestima de manera positiva, porque hay una autoestima un poco negativa, se puede dar, porque te estás basando, si dices yo soy bueno, pero acorde a quién eres bueno, ¿sí? Hay que ver cómo trabajar esa autoestima, acorde a quién eres buena o bueno. También la culpa y el perdón están relacionados entre sí. Para acabar con el sentimiento de culpa debemos empezar a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, a comprender esa humanidad que somos. Tienes que perdonarte, tenemos que perdonarnos. Y esto se sigue enfrentando, ¿esto cómo se consigue? Pues enfrentando simplemente a nuestro padre crítico, a nuestro crítico interno y negativo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Ese que permanece así el acecho oculto, escondido, que nos susurra sin que nos demos cuenta cómo nos tenemos que sentir y enfrentarlos con nuestro adulto. Entonces, ese es el momento. En este momento, nuestro adulto toma las riendas y lo pone en su sitio. Espéreme tantito, se para el alto, como decimos aquí en México. Y paralelamente es muy importante que las emociones que van unidas a esos pensamientos se trabajen a través de nuestro niño interior. Aquel que siente miedo, la rabia o la tristeza, empieza entonces una relación de afecto y protección hacia nuestro niño interior. También es muy importante trabajar con nuestro niño interior. Entonces tenemos mucho camino que recorrer. En el sentimiento de culpa está muy arraigado en nosotros porque su origen es muy temprano, como lo dije anteriormente. Éramos muy pequeños e indefensos para enfrentarnos a esos guardianes controladores,
pero ahora somos adultos con ese poder y con las armas para acabar definitivamente con aquellos guardianes que nos quieren arruinar la maravillosa existencia y experiencia de ser quienes somos, de vivir como deseamos vivir. Por lo tanto, hay que olvidarnos de esas culpas pesadas, ¿sí? Ojo, no quiere decir que tenga que eliminar la culpa de mi vida para siempre, no. La culpa positiva, por así decir, es necesaria. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda. Simplemente si no nos sintiéramos culpa de alguna cosa o algo, por ejemplo, no nos cuidáramos, ¿sí? Si no tuviéramos ese sentimiento de que, ay, es que si no me cuido va a pasar esto. Es como una especie de culpillilla chiquilla, pero es positivo. Lo bueno, lo malo, más bien, aquí es cuando la culpa te carcome, te está diciendo es que fuiste mala, fuiste mal agradecido, todas esas cosas negativas hacia nosotros, esa es la culpa que debemos erradicar, que tenemos el deber de erradicar y encaminar ese tipo de culpa a otra culpa más positiva. ¿Cómo sería esto? Ok, no pude ir, pero lo voy a hacer, voy a ir a verla y me comprometo a ir a verla a esa persona o hacer lo que no pude hacer en ese momento y calmar nuestra mente de estar, es que no hiciste esto, calmarla, decir, hey, le pongo un stop a esa culpa que no tenemos por qué estarla siempre llevando a cabo. Entonces, también ahora voy con el perdón. ¿Qué entendemos por el perdón? Pues algunas de las definiciones es acción de perdonar, remisión, la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente, indulgencia, pedir disculpas para interrumpir el discurso de otra persona, perdón, en forma interrogativa para expresar lo que no se ha entendido algo. Entonces, en la próxima charla les voy a dar, porque creo que ya el tiempo, a ver, déjenme ver cómo voy de tiempo, sí. En la próxima charla, ahora sí voy a entrar lo que es el perdón. Entonces, simplemente les voy a dejar con esta reflexión. ¿Qué entiendes por el perdón? ¿Qué entiendes por el perdón? ¿Para qué es necesario perdonar? Y recapitulando, culpa y perdón van unidos entre sí. Entre más culpa siento, menos me he perdonado. Entre más culpa siento, menos me he perdonado. Te dejo con esta reflexión: qué tanto perdón te has dado y qué tanta culpa has sentido. Nos vemos dentro de 15 días más. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maribel Leufer. Me pueden encontrar en Temas para tu Ser. Y también si quieres alguna consulta, ya sea en línea o presencial, puedes enviar un WhatsApp al 6671-994563. Y en redes sociales, ahí tienen alternaterapiasin@gmail.com. Terapias Alternativas de Sinaloa, también es mi Facebook, o Maribel Leufer, también estoy así. Maribel Leufer, mi Facebook, mi Instagram, Maribel Leufer, así pegado, Maribel Leufer. Y Temas para tu Ser con Maribel Leufer, estoy en YouTube, mi canal de YouTube, perdón. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Si te gustó mi video, no olvides darle like y compartir para llegar a más personas. Si no te has suscrito aún, te invito a que te suscribas. Gracias y nos vemos a la próxima.